Bueno, hermanos, seguimos estudiando lo que estamos estudiando cada miércoles en la noche, el Evangelio de Juan. Y entonces, en este momento, estamos en el capítulo 11. Y para estudiar tenemos esta noche los versículos 17 al 27 de este capítulo. Entonces, el Evangelio según San Juan, capítulo 11. Juan, capítulo 11, los versículos 17 al 27 vamos a estudiar esta noche. Entonces, en su Biblia puede buscar esta parte y probablemente lo puede encontrar en la página 1290 o algo así, algo similar. El Evangelio de Juan, capítulo 11, los versículos 17 al 27. Es la parte que vamos a estudiar esta noche. Pero empezamos entonces con la situación en que estamos, o la parte que hemos estudiado la semana pasada, para entender un poco más sobre lo que sucedió antes de esta parte que vamos a estudiar. Bueno, hermanos, la semana pasada hemos visto que Jesús estaba predicando. Él estaba predicando cerca del río Jordán, un lugar muy conocido. Y todas esas personas de esa región, personas sencillas en general, vinieron a Jesús y estaban atentos a su palabra, a la palabra que él estaba predicando. Y leemos en el último versículo del capítulo 10 que muchas personas creían en Jesús. Muchos creyeron en él allí. Entonces, él estaba predicando con muchos resultados. Muchas personas estaban creyendo en Jesús. Pero mientras Jesús estaba predicando la palabra a estas personas, vinieron unos mensajeros. Mensajeros de parte de una familia conocida en la Biblia, una familia con 3 hermanos, 3 hermanas y un hermano, Lázaro, María y Marta. Esos 3 hermanos vivieron juntos en una casa y eran muy buenos amigos de Jesús. La semana estudiamos que eso es algo especial, ¿no? Que Jesús tiene también amigos, o tenía amigos en la tierra. Pero la palabra también dice que cada creyente, cada seguidor de Jesús también es llamado su amigo. Qué privilegio, ¿no? Que podemos ser amigos de Jesús. Si usted está buscando algún amigo, yo puedo aconsejarles el mejor amigo que hay, que quiere ser su amigo, que es Jesús. Entonces, Jesús recibe un mensaje de esta familia de parte de Lázaro, de Marta y María, porque está sucediendo algo terrible, algo muy grave en la familia de ellos. ¿Qué está sucediendo? Bueno, Lázaro se cayó enfermo, pero no es un gripe o algo así, sino una enfermedad grave. Él está muy enfermo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué podemos esperar? Porque todos sabemos que Jesús tiene poder para sanar, ¿verdad? Y ahora, su amigo está enfermo, entonces, ¿qué podemos esperar? Que Él va con prisa a su amigo para sanarlo, ¿verdad? Pero Él no lo hace. Leemos en la parte que hemos estudiado la semana pasada, leemos que Jesús espera 3 días antes de ir con esos mensajeros a donde Lázaro. 3 días. Y a sus discípulos también dice que Él va, pero Lázaro ya está muerto, dice. Lázaro ya está muerto. Y los discípulos, eso también hemos estudiado, no estaban felices para ir con Jesús a esa familia que vive en Betania, y Betania es muy cerca de Jerusalén, y sabemos que en Jerusalén la vida de Jesús estaba en gran peligro. Los judíos trataban de matar a Jesús ahí. Entonces,
Los discípulos dicen, mejor que no vaya. Pero Jesús dice, no hay razón para temer, porque el que hace cosas buenas y que no lo hace en las tinieblas no tiene que temer. Entonces, ahí va Jesús con los discípulos a Betania, muy cerca de Jerusalén, para visitar a la familia y a su amigo que ya falleció, su amigo Lázaro. Entonces el título de esa parte dice, Jesús, la resurrección y la vida. Y vamos entonces al versículo 17. ¿Y quién puede leer el versículo 17? Ya, gracias. Entonces, hermanos, Jesús viaja del río Jordán a Betania y podemos concluir de esa parte que ese viaje fue un viaje de 3 días. O de 4 días, tengo que decir. De 4 días. Demoró 4 días para llegar a donde Lázaro. Porque esa parte dice, Lázaro ya está 4 días en el sepulcro. ¿Sí? Entonces, 4 días Lázaro ya está enterrado, ya está en el sepulcro. ¿Sí? Y los judíos tenían costumbre para llevar el muerto al cementerio el mismo día en que fallece la persona. Entonces, calculamos, ¿no? 3 días Jesús esperaba por el río Jordán antes de viajar a Betania y 4 días ya está fallecido Lázaro. Entonces, demoró una semana entre el momento que esos mensajeros fueron enviados a Jesús y el momento que Jesús realmente llega a Betania. 7 días. 7 días largas. Y eso es importante, hermanos, para entender lo que va a pasar. Versículo 18. ¿Quién puede leer el versículo 18? ¿Sí? Ya, 15 estadios no sabemos lo que es, ¿no? Pero eso significa, o sea, es una medida judía, podemos decir, es 3 kilómetros. 3 kilómetros de Jerusalén, Betania. ¿Sí? Entonces Betania está muy cerca de Jerusalén. ¿Sí? Entonces el miedo que los discípulos tenían para reencontrar a esos judíos que querían matar a Jesús es muy lógico. Los judíos que quieren matar a Jesús están muy cerca. Y además, leemos que muchos de ellos han venido a Betania. Probablemente Lázaro era un hombre muy conocido entre los judíos. Tal vez era un hombre importante o también era parte de ellos. No sabemos esto porque la Biblia no lo cuenta, pero sabemos que muchos de los judíos van a visitar a la familia de Lázaro también, como Jesús lo hace. ¿Sí? Entonces eso leemos en el versículo 19. ¿Quién puede leer versículo 19? ¿Sí, hermana? Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por sus hermanos. Ya, entonces muchos de los judíos están con Marta y María para consolarlas. ¿Sí? Entonces, muchos de estos judíos que antes estaban peleando con Jesús, ahora están en el mismo lugar para consolar a Marta y María. Y hermanos, es una razón para pensar un rato, ¿no? Porque tener a personas en tiempos difíciles, en tiempos de dolor en nuestra vida, tener a personas para consolarnos es algo importante, ¿verdad? Es algo que tiene mucho valor, ¿sí? Entonces, consolar a personas que luchan con algo o que sufrieron una pérdida en su vida, es importante consolarlos. Y es nuestro deber como cristianos también, eso es importante para saber, hermanos, es nuestro deber como cristianos para estar presente en la vida de los que tienen dificultades, para consolarlos. ¿Sí?
Somos llamados para ser como Jesús, como vamos a ver en esta parte, para consolar a los que tienen algún dolor, que sufren por alguna razón. Y lo que es interesante también, hermanos, es que Lázaro ya está sepultado 4 días ya. 4 días está sepultado, ¿no? Pero todavía está este grupo de los judíos para consolar a esta familia. Eso también es hermoso, ¿no? Porque a veces nosotros, ¿qué hacemos cuando una familia sufre alguna pérdida? Tratamos de seguir adelante. Y muy rápido olvidamos a lo que ha pasado, ¿verdad? Pero mira lo que están haciendo ellos. Todavía están con esta familia y están con ellos en estas dificultades. Y nosotros tenemos que hacerlo también, hermanos, para consolar a los dolientes. Y entonces ahí viene Jesús. Él entra en Betania y los rumores van rápido por todo Betania. Y entonces en poco tiempo llega el mensaje a Marta y María que Jesús ha venido, que Jesús ha llegado al pueblo de Betania. Y hay mucha gente, ¿sí? Hay mucha gente en Betania, porque ya sabemos que hay un grupo grande de los judíos. Muchos judíos, dice el versículo 19, está con Marta y María. Y eso es algo interesante, hermanos. Hay un grupo grande en el sepulcro, en el funeral de Lázaro, podemos decir, un grupo grande, ¿sí? Y desde la perspectiva humana podemos decir, ellos están para consolar. Pero de parte de Dios podemos decir, ellos están con un propósito. Y el propósito es que ellos van a ver la gloria de Cristo. Eso vamos a ver más adelante, para ver el milagro que Él va a hacer en la vida de Lázaro. Versículo 20. Entonces, Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Ya, entonces, Marta, escuchando los rumores que Jesús entró en Betania, inmediatamente va a salir de la casa para buscar a dónde Jesús, ¿no? Va a buscar dónde está Jesús, para hablar con Él. Pero María queda en la casa, ¿sí? Esa es la situación. Entonces, Marta sale sola, ¿sí? Y ahí vamos al versículo 21, hermana Lucía. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. Ya, gracias, hermana. Entonces, hermanos, este versículo es interesante, es importante también, ¿sí? Lo que he dicho ya es que Marta estaba en toda esa situación esperando a Jesús 7 días. Imagínense, hermanos, esperar 7 días, ¿sí? En toda esa situación, en la enfermedad de su hermano, en su fallecimiento y en el tiempo después, todo el tiempo Jesús no estaba presente, aunque Él sabía de la situación, ¿sí? Entonces, ¿con qué va a empezar Marta su conversación? No va a decir, maestro, ¿cómo está? No va a decir paz o algo así, una salutación normal. No, empieza inmediatamente su conversación con una acusación, ¿sí? Inmediatamente. Si hubiese estado aquí, mi hermano no habría muerto. ¿Sí? Eso está diciendo ella a Jesús. Y podemos decir, qué malo decir esto, ¿no? Pero hermanos, no sé cómo está su vida, pero tal vez reconocemos esta pregunta, si somos honestos, ¿no? Si somos honestos, a veces tenemos esta pregunta también en nuestra vida, ¿sí? La vida espiritual, hermanos, contiene muchas pruebas, ¿verdad? Y a veces podemos decir, ¿sí? Desesperadamente podemos decir, Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios si lo necesita? A veces podemos tener esta pregunta en nuestra vida, ¿o no? O siempre
piensa que Dios está haciendo las cosas de una manera buena. Si sufrimos una pérdida inesperadamente, hermanos, podemos tener esa pregunta, ¿no? ¿Por qué están sucediendo esas cosas en mi vida? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Lo que es interesante, hermanos, es que la Biblia es muy honesta. ¿Sí? Por ejemplo, en los Salmos podemos encontrar también estas preguntas. ¿Sí? Un salmo muy conocido, por ejemplo, el Salmo 22. ¿Cómo empieza el Salmo 22? El primer versículo. Sí. ¿Qué dice el primer versículo del Salmo 22? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas son. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Sí. Entonces, estos tipos de salmos encontramos más en la Biblia, hermanos. Entonces, la pregunta de Marta no es necesariamente mal. Es un grito de su corazón. ¿Sí? Y es importante compartir esas cosas, esas preguntas con Dios, como vamos a ver más adelante. Si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero hermanos, como estudiamos la semana pasada, a través de todas las circunstancias difíciles en nuestra vida, cuando vivimos con Cristo, a través de todas las circunstancias difíciles, Dios está haciendo su plan. Dios está haciendo su plan para su gloria. ¿Sí? Esa confianza podemos tener en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra vida. Pero la pregunta también podemos compartir nuestras dudas y preguntas con Dios. Porque Dios es como un padre que quiere consolarnos y recibirnos. Versículo 22. ¿Sí? Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Ya, entonces ella no solo comparte esa acusación, también hay cierta confianza en todas las circunstancias. Ella dice, tú tienes todo el poder de parte de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros estamos al punto de perder la confianza en Dios y la esperanza, esta es la única. Dios sabe todo y puede hacer todo. Y entonces, aunque podemos ver que Marta no ha pensado en la resurrección de su hermano, eso vamos a ver más adelante también. Ella no ha pensado en la resurrección de Lázaro. Pero ¿qué dice Jesús en el versículo 23? Versículo 23, ¿quién puede leerlo? ¿Sí? Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Ya, entonces, ¿qué consuelo, hermanos? Jesús dice claramente a Marta, Marta, tu hermano resucitará. ¡Qué consuelo! ¿Verdad? Pero Marta no lo entiende. Marta hace su propia interpretación de lo que está diciendo Jesús. ¿Sí? Ella piensa que Jesús lo dice para consolarlos, diciendo, la muerte no tiene la última palabra. Un día Él va a resucitar. Pero eso no está diciendo Jesús. Jesús dice, tu hermano resucitará. Aunque puede ser un consuelo grande, hermanos, en una pérdida, si sabemos que la persona está con el Señor. Si la persona fallecida fue un creyente en su vida, podemos decir que Él está con el Señor y que una vez vamos a tener un reencuentro con los amados que están con el Señor, ¿verdad? Pero Jesús no lo dice para consolar, sino como algo que va a suceder hoy. Lázaro
resucitará hoy. Eso es el mensaje de Jesús a Marta, pero Marta no lo entiende. Versículo 24, ¿quién lo puede leer? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección el día postrero. Entonces ella dice, sí, yo tengo esa confianza que en el último día de la tierra Lázaro va a resucitar. ¿Sí? Entonces su propia interpretación está haciendo de las palabras de Jesús. Pero Cristo quiere decir que Lázaro va a resucitar ahora mismo. Y ahí sigue un versículo muy conocido y muy hermoso. Versículo 25. Juan. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ya, entonces Jesús dice en ese versículo, hermanos, en ese versículo muy conocido, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús dice prácticamente, Marta, yo no solo tengo poder para sanar, no solo tengo poder para hacer milagros terrenales, yo también tengo poder sobre la vida y la muerte. Y Jesús dice, yo soy la resurrección, yo soy la vida. Hay que confiar y creer en mí. Porque yo soy que va a levantar a los muertos en el último día. Y yo tengo el poder también para levantar a Lázaro ahora. Porque yo soy la resurrección. Versículo 26. Steven. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Entonces, ¿quién tiene el poder sobre la muerte? Nadie de nosotros sabe el momento de nuestra muerte, hermanos. No sabemos cuándo vamos a morir. Pero lo que Cristo está diciendo en esa parte es que Él tiene el poder sobre la muerte. ¿Cómo? Con su propia resurrección, Él venció la muerte, hermanos. Y la muerte ahora no tiene poder sobre ellos que pertenecen a Cristo. No tiene poder sobre ellos. Los que creen en Cristo de todo corazón, hermanos, yo puedo decirlo libremente, son inmortales. Ellos no mueren. No pueden morir. Y ahora hay una persona que dice, bueno, yo conozco cristianos que murieron. Sí, es cierto, es cierto. Pero la muerte de un cristiano, hermanos, solo es un paso a la vida eterna. Ellos siguen con vida, pero van a vivir eternamente. ¡Qué bendición si sabemos esto! Cuando Cristo es nuestro Salvador, sabemos que ya tenemos la vida eterna. Es garantizado ya. Y qué bendición si podemos decir por fe que Cristo es nuestra vida. Entonces, por eso dice Cristo en esta parte, todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La vida eterna es para todos que creen en Cristo. Y sigue la pregunta a Marta, ¿crees esto? ¿Crees esto, Marta? Y termina esa parte con una confesión hermosa. Pero primero esta pregunta. Hermanos, ¿tú crees esto? Dice a Marta. ¿Qué es creer? ¿Es creer algo como, sí, yo acepto esa verdad? ¿Yo entiendo lo que está diciendo? No. Creer es algo mucho más profundo, hermanos. Creer es confiar totalmente en la verdad, lo que está diciendo Jesús. Recibir esta verdad de Cristo como la verdad absoluta y entregarle totalmente a esta verdad. Jesús está diciendo, yo soy la única fuente de la esperanza. No hay ninguna otra esperanza en el mundo que equivale a esta, que Cristo quiere ser nuestra vida. Y como he dicho, Marta responde con una confesión hermosa.
aunque Cristo no sanó a su hermano, todavía sigue confiando y creyendo en Jesús. Eso es algo hermoso también, ¿no? En todas las dificultades, en todas las cosas que ella no entiende de lo que está haciendo Jesús, ¿por qué no estaba Jesús en estos momentos difíciles? Aunque todo esto estaba pasando, ella sigue confiando y creyendo en Jesús. Eso puede hacernos una pregunta, hermanos. Cuando todas las circunstancias de nuestra vida son difíciles, cuando pasan muchas cosas malas en nuestra vida, perdemos nuestra fe y decimos, Dios, ¿por qué está haciendo todo esto? Depende nuestra fe entonces de lo que Cristo hace en nuestra vida. Entonces al momento que recibimos bendiciones terrenales estamos contentos y creemos, pero al momento que no recibimos las bendiciones terrenales perdemos la fe. Entonces depende nuestra fe de las cosas que recibimos o confiamos en la fe en Cristo mismo. Eso es una diferencia importante. Depende nuestra fe de Cristo mismo. Marta encontró una fe que también en todas las cosas que estaban pasando en su vida, ella mantuvo la fe en Cristo. No perdió la fe. Y por eso dice en el versículo 27, con este testimonio hermoso, ¿quién lo puede leer? El último versículo, ¿sí? Ya, gracias. Testimonio hermoso. Sí, Señor, yo creo. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tú eres el Cristo, dice Marta. Tú eres el Cristo, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, enviado por Dios mismo para salvar a pecadores, para venir al mundo, para ser Salvador. ¡Qué testimonio! En medio de todas esas cosas que están pasando en la vida de Marta, yo creo en ti. Y entonces, hermanos, ¿qué creemos nosotros de Cristo? ¿Es Cristo también nuestro Mesías, el Hijo de Dios? No importa lo que está pasando en nuestra vida, mantengamos esa confianza. ¿Creemos que Él ha venido para ser nuestro Salvador? Esto es la pregunta más importante para hacer nuestra resurrección y nuestra vida. Que Él entregó a sí mismo en la cruz para salvar a pecadores. Confiamos plenamente, hermanos, en lo que Cristo nos dice. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén.